Televisa presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Pros y Contras. Estamos en vivo por la señal de Televisa Sonora. Esta noche en Pros y Contras, Sonora bajo la lupa. Un análisis, un debate sobre cómo es que recibieron las cosas los actuales gobiernos, los que están a punto de irse, y cómo es que las van a entregar. En muchos rubros tenemos datos, tenemos comparaciones, tenemos información pública toda para ver cómo es que llegaron y cómo es que se van a ir. Quienes están a punto de irse, mi estimado Edgar Molina, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Sergio, al igual que todos nuestros amigos. Y sí, efectivamente, Sergio, y es que en ocasiones la memoria o no nos alcanza para recordar cómo estábamos hace 3 años, hace 6 años, hace 12 o 9 años. Y es por ello que hoy vamos a estar hablando de datos duros, cifras. ¿Qué es lo que dice el INCO, por ejemplo? ¿Qué es lo que dice el INEGI, la Secretaría de Hacienda? Datos en referencia a cada 3 años. En el marco de esta calentura electoral que ya se viene, el próximo viernes arrancan ya las campañas a la gubernatura del estado de Sonora. Hablaremos también al respecto de ello, pero es importante saber cómo está nuestro estado de Sonora en nuestros pesos y centavos, la economía, finanzas, seguridad, pobreza, muchos aristas que hay que tocar el día de hoy. Por eso hoy, en Pros y Contras, ponemos a Sonora bajo la lupa. En septiembre de este 2021, tomarán posesión en Sonora un nuevo gobernador o gobernadora, 72 alcaldes y 21 diputados locales, además 7 diputados federales. Hoy vale la pena hacer un corte de caja, un análisis serio, con datos en la mano, sobre el estado actual de muchas cosas que le interesan y que hasta le duelen a los diferentes sectores de la sociedad sonorense. En Pros y Contras, esta noche abrimos el debate para recordar cómo recibieron Sonora y los municipios, quienes hoy gobiernan, y cómo lo entregarán dentro de unos meses. Salud, educación, combate a la pobreza, economía, generación de empleos, deuda pública, seguridad. Son esos los temas, por citar los más relevantes o los que se llevan siempre el debate, los que habremos de analizar con datos en la mano esta noche en Pros y Contras. Todos, desde el gobierno estatal, los municipales, hasta los legisladores, tendrán cuentas que rendir a la hora de entregar el cargo. Mientras eso sucede, hagamos ustedes y nosotros un corte. Volvamos al arranque de estos periodos para ver cómo se recibieron las cosas y cómo se podrían entregar dentro de poco tiempo. Bueno, como podemos ver, podemos anticipar, hay muchos temas que espero que nos alcance la hora para por lo menos darle una entrada más o menos detallada a todos estos temas que vamos a poner sobre la mesa hoy, porque estamos hablando esta noche en Pros y Contras de Sonora bajo la lupa. Sobre todo, están ya a punto de arrancar las campañas a la gubernatura, vienen también, como decía Edgar en su intervención de hace un minuto, están las calenturas de la selección del resto de las aspiraciones a alcaldías, diputaciones locales, etcétera. Pero bueno, a ver, ¿y los que están ahorita cómo recibieron y cómo van a entregar? Para eso tenemos 2 invitados esta noche, mi estimado Edgar, aquí con Exactamente, nosotros, da muchísimo colegas. gusto saludarlos esta noche. Doris Arenas, periodista, que nos da muchísimo gusto. Querida Doris, gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Sergio, muchas Bienvenida. gracias a Televisa y un gusto compartir este espacio con Javier Ruiz Guerrero. Exactamente. Maestro, gusto saludarlo esta noche. ¿Cómo está? Gracias, muy amables por la invitación y gran mesa. Espero que realmente se lleguen a buenas conclusiones, ¿no? Sí, es que es lo importante, sobre todo para que la gente saque sus propias conclusiones, Sergio, ¿no? Fíjate que sí. Yo ahorita hacía, Edgar, un apunte y quizá ustedes están de acuerdo. El tema de la memoria. Tenemos una memoria a corto plazo por muchas razones.
Por muchas razones, la gente está ocupada, la gente está preocupada, estresada, que si el home office, que si las clases en línea, conservar el trabajo, no contagiarse, tantas cosas que sí ya tenemos cosas que hacer y ahora con la pandemia, evidentemente. Entonces hay que traer a la actualidad este tipo de datos, pues porque tenemos que saber cómo estaban sucediendo las cosas en aquel entonces y finalmente cómo las van a entregar, ¿no? Hacer un saldo, hacer un corte de caja y ver cómo se va a entregar. Al final de cuentas, digo, hay que decirlo y hay que ponerle números, ¿no? Totalmente, Sergio. Si de entrada los ciudadanos están o estamos distraídos u ocupados en llevar el sustento a la casa, en pagar las colegiaturas de los niños, en que no falte nada en la casa, el tema electoral casi siempre lo dejamos un poco rezagado, pero creo que en esta ocasión será una elección de pandemia, así es que esto todavía le da un mayor grado de dificultad y qué bueno que vamos a abordar este tipo de temas para saber con precisión cómo ha transitado el sexenio de Claudia Pavlovich y bueno, ¿qué le espera a quien llegue? Así es. Al gobierno del Estado. ¿Cómo recibió? ¿Cómo va a entregar? ¿Y Sí. qué le espera al que viene o a la que viene? Sí, aunque hay una Así sola es. mujer, está disparejo ahí el tema, ¿no? Porque Sí. hay una sola mujer en la candidatura, pero sí es bueno poner, digamos, hacer este contraste. Quirino, ¿tú qué opinas? Es un buen punto porque si de por sí históricamente en los años más recientes la gente no cree en sus políticos, los partidos han sido rebasados y siguen siendo rebasados en un año tan atípico como el 2020 y con seguimiento ahora en 2021, creo que lo primordial es primero que lleguen las vacunas, primero inmunizarse, primero salvar la vida, después tener dinerito, como comentaba hace unos momentos, tener dinerito pues para llevar el pan a la casa, para comprar medicinas, para tener medicamentos, para dedicarlo a los hijos. Entonces, la política yo creo que quedaría en un segundo plano. Por eso la pregunta que hacía sobre la mesa, bueno, ¿quién puede tener interés en una campaña política en este momento? Ahora, claro, en su momento también, al paso de las semanas, y depende además de la altura, del nivel que las y los candidatos establezcan en las campañas, el poder interesarnos más como ciudadanía. Porque en materia de memoria, yo creo que habría que puntualizar que siempre de alguna manera renovamos la fe, porque estamos buscando también siempre alguien que guíe y que nos solucione problemas, Sergio, Doris, Edgar, que nos solucione problemas, ¿sí? Porque problemas tenemos muchos, ¿sí? Y queremos más que discurso, ¿sí? Más que mensajes filosóficos, más que confrontaciones, lo que queremos es que alguien que podamos seguir porque le vemos algo de capacidad para solucionar problemas. Sí, y hablando precisamente de varias aristas que vamos a tocar el día de hoy, vamos a empezar, si les parece, con el tema de economía y qué tan sanas está la economía, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora. Y vamos a presentar gráficos que el equipo de producción lo ha ya organizado. Y vamos a arrancar primero, compañeros, con lo que es el Producto Interno Bruto en referencia al tema de la deuda. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto aquí en el estado de Sonora y también en nuestro país va destinado a la deuda? Y estas son cifras que da a conocer IMCO en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CONAPO, en donde señala, y ahí tenemos el gráfico, sentar en pantalla, lo que es la deuda pública nacional respecto al PIB. Ahí lo tenemos en pantalla, en donde alcanzamos a apreciar precisamente la cuestión de el porcentaje, y vemos cómo ha ido cambiando y sobre todo incrementándose este porcentaje, que lo tenemos más cerca. Estamos hablando del 2020, 52.2% la deuda pública nacional, 44.5% el año pasado, 44.9% el 2018, es decir, está bastante elevadita. El primer ¿no? año la mantienen, ¿no? La mantiene el gobierno federal. Sí. Es el 2018, que ahí todavía se lo abonamos a Enrique Peña Nieto, 44.9% del PIB. Al 19 se baja 4 centésimas, ¿no? 44.5, y el 2020, que ya es totalmente
López Obrador, se va al 52.2%, ¿sí? La deuda pública respecto del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, sube y mucho, ¿no? Sí, ya. Muy bien. Por ejemplo, Ahí está una de ellas. Y vamos a ver si tienes por ahí, mi estimado productor, el gráfico de lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué tanto porcentaje del PIB se va a la deuda pública? Porcentaje del PIB que va a deuda pública, es el dato que les estaba platicando, compartiendo. ¿En dónde está el estado de Sonora? Con un 3.9%, mientras que hay otros estados de la frontera que tienen más todavía el porcentaje del PIB. Por ejemplo, el caso de Chihuahua tiene el 7%, Coahuila tiene el 4.7%, Nuevo León 4.6%. ¿Cómo han visto lo que ha sido el manejo de la deuda por parte de la actual administración? Y sobre todo los discursos, recordaba, incluso estaba viendo también notas informativas en los tiempos de la administración Padres, cómo la habían dejado de la deuda pública. Incluso nos vamos más para atrás, cuando recién había concluido la administración de Eduardo Burrs con el tema del Plan Sonora Proyecta. ¿Cómo ha ido ya el tema de la deuda y sobre todo el manejo de las administraciones, maestro? Bueno, en primer lugar, yo diría que no habría que temerle a la deuda por parte de los gobiernos. Si la economía de un país o de una región establece la capacidad de endeudarse para lograr más progreso, más desarrollo, creo que es hasta saludable. Y si nos vamos de arriba hacia abajo, si pensamos en los países más poderosos del mundo, pues su deuda es también la más grande del mundo, hablando de China, hablando de Estados Unidos, hablando de la Gran Bretaña. Pero aquí vamos tratando de aterrizar la idea. En el año 2008-2009, Eduardo Burrs dijo, a ver, no tengo dinero y el estado de Sonora necesita urgentemente estas obras públicas. Estas en Navojoa, estas en Cajeme, en Hermosillo pues en Hermosillo ya vimos el Boulevard Colosio, el Boulevard Progreso, el puente ahí, el puente que está a un lado, la Pino Suárez, la continuación de la Pino Suárez. Y dijo, a ver, ¿cuánto debemos? Debemos 5,000 o 6,000 millones de pesos, lo recuerdo bien. A ver, sí, vamos a pedir 4 o 5,000 millones de pesos. ¿No? Y tuvo problemas, se vino ahí la discusión, el debate. No le dejaron los panistas. Y finalmente lo hizo, finalmente lo logró y la obra ahí está. Ahora, estableciéndolo acorde al presupuesto establecido, es pagable esa deuda. Estamos hablando del año 2008-2009, cuando terminó su mandato Eduardo Burrs. Después ya Guillermo Padres la incrementó, también Claudia Pavlovich la ha incrementado. Aquí el quid de este asunto, la pregunta sería, a ver, ¿es cierto quien asegura que estamos endeudados todos los ciudadanos y que eso no nos deja avanzar? ¿O tiene capacidad el Estado para solventar esta deuda y avanzar en base a esa deuda? Yo creo que es lo que habría que dilucidar, lo que habría que discutir, lo que habría que debatir. Yo simplemente pongo una carta sobre la mesa y digo, si el Estado tiene capacidad económica, yo creo que hasta es saludable avanzar respecto a un compromiso. Se ha satanizado mucho la palabra, la deuda. Se ha satanizado mucho a lo largo de los años. La oposición al gobierno siempre ha hablado mal de la deuda. La oposición, cuando es oposición y cuando sí, llega claro, el gobierno. O sea, la oposición al gobierno, sea quien esté en la oposición, sea quien esté en el gobierno, es la misma. Sí, pero ve los avances históricos. Mira, perdóname nomás para terminar. ¿Sí? Armando López Nogales no endeudó al Estado. A ver, recordemos el avance en ese sexenio estatal. Entonces, la idea es, ¿se justifica entonces si hay obra? Es decir, si hay obra visible para el ciudadano, ¿se justifica, obviamente, emitir créditos y demás? Edgar, siempre se requieren obras públicas. Sí. Y los ciudadanos aumentamos, ¿sí? Ya somos 3 millones de habitantes en el estado de Sonora y las necesidades crecen cada vez más. Siempre se requiere obra. Siempre hay necesidades populares. El asunto es si puedo endeudarme para poder pagar esa deuda y no comprometer la obra pública del futuro. Ese sería lo que habría que discutir. Perdón. Sí, bueno, efectivamente, Armando López Nogales no dejó deuda en el Estado, pues porque su sexenio fue muy gris. Creo que todos lo sabemos.
no hay una gran cantidad de obra que recordar del sexenio de Armando López Nogales. Pero bueno, hablando de números y para dar unas cifras más precisas, al tercer trimestre del año pasado, el estado de Sonora tiene una deuda pública, me refiero al gobierno del estado de Sonora y sus entes públicos, de 23,000 millones de pesos. Entonces, con esa cantidad, al menos se va a encontrar quien llegue a la silla del Palacio Estatal, con una deuda de 23,000 millones de pesos. Y bueno, actualmente se ubica entre los 6 estados, es el estado número 6 de todo el país, entre los más endeudados. Entonces, no es menor. No es menor. Pues tenemos dos, al menos, no, cierto, 3, porque tenemos Nogales también. Entre estado y municipios, Sí. estamos en los primeros 10. Estamos en el top 10. Sí, en el top 10. Sí. Sí. Sonora, en el 6º lugar, Así como es. estado más endeudado. Hermosillo es el tercer municipio más endeudado de Sonora, por aquí tenemos el dato. Ajá. Y Nogales, no recuerdo, pero también está en el top 10. Sí, debe Hasta donde 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Bueno, primero, se sataniza el tema de la deuda desde la oposición, pero cuando se llega al gobierno ya no. La deuda es entendible o es aceptable, uno, si será utilizada para mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿sí? Servicios públicos, infraestructura educativa, hospitalaria, carreteras, escuelas, todo eso, ¿sí? Dos, si se puede pagar, si es pagable. Si del presupuesto total utilizas el 2, el 3, no llegas al 5% para Sí. darle servicio a la deuda, quiere decir que se puede pagar. Y todavía se puede avanzar en el futuro. 23,000 millones de pesos hasta el tercer... Trimestre del año A pasado. mí se me hace que faltaron ahí los proveedores particulares y yo creo que la deuda llega a 29, Aquí 30 tenemos, mil millones. aquí tenemos 29,176 millones. Es decir, Bueno. del 2015 al 2000, aquí tengo el dato, acabo de sacar la cuenta mientras hablaban. Del 2015 al 2019, Ay, sí, bueno. sí. El matemático Sergio Valle. No, bueno, No, sí. Dios mío. La deuda Sí. aumentó 8,810.3 millones de pesos. Del 15 que llega Claudia al 19. Más o menos, ¿no? Desde luego son términos aproximados porque todavía falta Sí, precisarlo. el cierre de sexenio y hay que entender también en qué se ha utilizado, si se ha refinanciado una parte, la otra parte para qué se ha utilizado. Al final de cuentas estamos hablando, ¿no? ¿Para qué se ha usado? Sí, pues mira, vamos a presentar dos gráficos rapidísimo en referencia a este Sí. tema. Vamos con deuda pública por habitante, las cifras de 2019 de diciembre, insisto, O sea, son ¿cuánto tenemos cifras... que pagar cada Ajá, uno? Cada uno, exactamente. Sonora, hablando de los estados fronterizos que iba a aparecer en pantalla el gráfico, tenemos 9,415 pesos por habitante. Chihuahua, por ejemplo, hablando de vecinos, aquí de la misma franja fronteriza, 13,416 pesos. Coahuila, 11,721. Y tenemos también a Nuevo León, 13,881. Y luego aparece Quintana Roo, hablando de los primeros 6 más endeudados del país, Quintana Roo, 13,480. Y maestro, ahora voy con el siguiente gráfico, mi estimado Cristian, la deuda pública en Sonora, en el que hacía referencia, maestro, el tema del 2019, son 29,176 mil millones de pesos, los que está señalando como deuda pública en el estado de Sonora, información que da a conocer la Secretaría de Hacienda y da también obviamente puntualmente dando el dato INCO, que es donde estamos sacando estos datos también. Así va a recibir la próxima gobernadora o el próximo gobernador en materia de deuda pública. Hay que recordar entonces el 2015, cuando llegó Claudia. ¿Sí? La administración estaba colapsada. Se habló de una necesidad de levantar aquella casa que se cayó y fue la primera deuda que el Congreso del Estado autorizó. ¿Cómo va a recibir el Estado Ernesto Gándara o Alfonso Durazo, Ricardo Burs? Bueno, pues la va a recibir así, con esa deuda, pero habría que reflejarla en el presupuesto del gobierno del Estado del año 2021 y seguramente para los siguientes años. Si se utiliza menos del 5% del presupuesto total, que son 60, un poquito más, 60,000 millones de pesos, es pagable y se puede avanzar más. Es lo que yo creo. ¿Tú qué Yo creo crees, que Doris? sería un error no avanzar con deuda si la puedes pagar.
Yo creo que aquí tú mencionabas hace un momento, Sergio, un punto muy importante. Bueno, esta deuda que estamos arrastrando hasta el momento de 29,000 millones de pesos, y coincido con ustedes que no hay que satanizar el tema. Todos los gobiernos lo hacen por alguna u otra situación, pero finalmente todos se endeudan. Pero si esto se traduce en una mayor y mejor infraestructura, en un mejoramiento en la vida en general de los sonorenses, bueno, ya hay una justificación aquí. La realidad es que en estos casi 6 años de gobierno, el crecimiento económico en general de Sonora ha sido muy pobre. Desde que inició este sexenio, en el 2015, hasta el tercer trimestre del 2020, el promedio general de crecimiento económico en Sonora es de menos 0.03%. En realidad es un crecimiento muy pobre que únicamente es equiparable justamente con el sexenio de Armando López Nogales, que comentábamos hace un momento, que tuvo un desempeño pues bastante mediano. Y bueno, esa es como digamos el dato duro fuerte. Ahora, en cuanto a la gestión de la pandemia, que sabemos que el 2020 fue un año sumamente complicado en general para todo el país, y que hubo una retracción de la economía en general, no solamente en México, sino en el país. Aquí podemos decir que Sonora promedió una caída de menos 6.9%. Entonces, esto es un poco menor de la caída general que se tuvo en el país, que fue de menos 8%. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Lo traducimos a que Sonora, pues en general, ha hecho una aceptable, una buena gestión de la pandemia. Eso este año que hemos vivido, y al menos el primer semestre de este 2021, pues abonan también bastante a este crecimiento bajo que ha tenido el estado de Sonora en estos años. Yo vuelvo otra vez al tema de la deuda, y sobre todo el asunto de qué es lo que han hecho las autoridades o los gobiernos. Yo no sé, recordaré yo de que tengo memoria del tema de los gobiernos, de las administraciones, siempre han dicho cada vez que entran, vamos a hacer un plan de austeridad. Hablando de administración Padres, así empezaron con ese asunto. Llega la administración de Claudia Pavlovich también con este plan de austeridad, hablando en referencia a las autoridades municipales, también el discurso del plan de austeridad. ¿Qué tan real es esto, no? Que a final de cuentas se oye bonito el discurso de decir vamos a gastar menos, pero resulta que después, ya cuando termina la administración, vemos gastos que ahí nos dejan mucho de qué hablar, ¿no? Gana la necesidad, ¿no? Yo creo que la austeridad se refleja en los primeros intentos de recorte de personal. ¿Sí? Sí. Ese es lo primero que se refleja. Hay algunos que han funcionado, hay otros que no han funcionado, pero dices muy bien, la realidad es que hay ese ofrecimiento en la mesa, empiezan tratando de materializar esa promesa y terminan haciendo más obesa la estructura estatal. Eso es histórico, eso es histórico, y por lo pronto, mientras no tengamos un ejemplo de alguien que haya hecho lo contrario, pues hay que decir exactamente qué sucede eso, ¿no? Y que son medidas también muy dolorosas. Recordemos lo que se hizo al inicio del sexenio de Eduardo Burs, aquel famoso recorte que llamaron redimensionamiento, lo recordarán sí, muy claro. bien, que bueno, le trajo muchos problemas al inicio del gobierno de Eduardo Burs, que incluso hubo muchas demandas, manifestaciones, porque hubo un recorte, y es que el aparato burocrático... No, es que tomaron una lista y mocharon así sí. por la mitad. Se fueron mujeres embarazadas, personal con más de 20 años. Compadres Sí. también. Compadres también. Sí, Padres eso lo es que es una práctica recurrente, es una práctica recurrente. Es que una cosa es la campaña y otra cosa es ya el gobierno, pues, o sea, esa es una realidad. Al auditorio hay que decirle, bueno, hay que seguir teniendo fe, pero también no hay que caer en el engaño. Tenemos otro gráfico que lo vamos a presentar precisamente, que es la deuda municipal. Y ahí está, aparece Nogales, en pantalla vamos a colocarlo, y aparece nuestro adorado Hermosillo en el lugar número 4, está en primerísimo lugar Tijuana, Baja California, el más endeudado del país, después sigue Monterrey, Nuevo León, después está Guadalajara, Jalisco, que son ciudades con dimensiones mucho más grandes, y luego Hermosillo con estos 1.815.3 millones, mil millones de pesos, aparece después León, Guanajuato, y por último ahí en este pastel aparece Nogales, Sonora, 2 del estado de Sonora.
Lo ha dicho mucho la alcaldesa, ¿no? He dicho, es un dato del que habla ella en muchas intervenciones públicas, no lo oculta. De hecho, casi hasta a veces me da la impresión de que quiere que se sepa, ¿no? Que Hermosillo es el tercer municipio más endeudado de México, 1,815.3 millones de pesos. Y lo liga, bueno, por lo menos Célida lo liga a que ellos en esta administración han logrado abonar al capital de esa deuda, ¿no? Cosa que no se había hecho en las administraciones anteriores. Pero de todos modos seguimos muy entracalados. Son 1,815 millones de pesos, que es mucho, ¿no? Sí. Es una cantidad alta, pero, dice la alcaldesa, hemos estado abonando. El problema de los ayuntamientos es que históricamente siempre han andado con la mano extendida. No es la misma situación del gobierno del Estado. No, pero además les dejan muy pocas facultades, es decir, a los municipios. Ahí sí, yo creo que una deuda de 1,850 millones de pesos es, por las características de Hermosillo específicamente, si hablamos de Hermosillo, es muy difícil pagarla. No digo que impagable, pero muy difícil solventarla, enfrentarla, y de ahí los baches y todas las fallas que tenemos en la ciudad. Bueno, rápido, tenemos un problema con los municipios en México. La capacidad, las facultades de recaudación de los municipios son muy pobres, son muy limitadas. Totalmente de acuerdo, Sí, Sergio. Ese es un gran punto. No pueden cobrar muchas cosas, que cobra el Estado o cobra la Federación. O el Estado las cobra a nombre de la Federación y luego ahí se reparten. Sí, pero el municipio se queda en último lugar. Sí. Y el municipio es el primer respondiente del ciudadano. La gente no sabe dónde está el Congreso del Estado, ni el Poder Judicial, ni el Palacio de Gobierno, pero sí sabe dónde está el Palacio Municipal. Y ahí van y le reclaman. La gente no sabe si es facultad o no del alcalde en turno. Claro. Simplemente reclaman. Entonces, a eso empezaron los municipios a endeudarse y los gobiernos dejaron, y los diputados dejaron que se endeudaran los municipios, porque era preferible que se endeudaran a estarle mandando dinero. Ni siquiera López Obrador le manda dinero ni a sus propios municipios de Morena, ¿sí? Y ahora tenemos un montón de municipios muy endeudados. ¿Y qué le contesta el gobierno federal? Recauden, cobren. A mí nadie me lo dijo. Yo se lo pregunté una vez a Olga Sánchez Cordero. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los municipios? Es que tienen que recaudar a los municipios. No los podemos estar manteniendo ¿Y te nosotros. contestó algo? Eso, lo que inteligente? te estoy diciendo Bien. fue lo que me contestó. Sí, tienen que recaudar a los municipios. No les podemos estar mande y mande dinero de la federación. Sí, pues, pero ¿qué recaudan? No recaudan nada, ¿no? Al final de cuentas, y tenemos estos problemas. Así las cifras. Sí. Sergio. Creo que tenemos que ir a un corte. Estamos en estamos en pros y contras. Les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hay una línea de WhatsApp que se tiene que en donde estamos compartiendo este número para que usted mande sus mensajes, usted mande sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones sobre lo que aquí estamos hablando. Es pros y contras. Estamos en vivo por la señal de Televisa Sonora. Los mensajes que ustedes están enviando lo está recibiendo la producción. Los vamos a leer ahorita en unos minutos. Además, todavía nos faltan otros temas porque agregamos de última hora, porque fue de última hora, el tema de los cambios en el gabinete. Mire. Es pros y contras por la señal de Televisa Sonora. Les recuerdo, estamos en vivo. Comuníquese con nosotros, envíenos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Justamente de eso se trata, por eso estamos en vivo, por eso está ahí la línea de WhatsApp para que usted participe con nosotros y con nuestros invitados esta noche en Pros y Contras. Participe también a través de las redes sociales, de las plataformas digitales de Televisa Sonora. Esto es Pros y Contras. Estamos hablando esta noche de cómo reciben los gobiernos actuales las cosas cuando recién llegaron. Y ahorita que están ya unos meses de irse, ¿cómo es que van a entregar la administración pública, las administraciones municipales y la administración estatal, cómo será entregada? Es pros y contras. Continuamos. Que no hay trabajo, eso es lo que es principal. El COVID, que no hay trabajo, que
muchas empresas cierran por lo mismo, porque del COVID, pues. Y pues es lo que anda preocupando, lo que dice la gente ahorita aquí, los clientes que llegan aquí es lo que opinan, porque dicen. Pues nos preocupa un poco la seguridad, que está muy dejada, muy abandonada. También lo de las vacunas. Yo he intentado poner a mi mamá y a mi papá en el programa ese del celular y no me ha dado acceso, ¿no? He batallado mucho para el acceso, para poderlos poner y hasta la fecha no he podido. ¿Sabes? Si yo lo estoy haciendo mal o esté muy saturado el programa. Pues la seguridad. La seguridad sobre todo. La solución es, según yo, es que pongan a la Guardia Nacional y al Ejército, que le suelten las manos, que se pongan a trabajar como ellos saben. Porque parece ser que los tienen amarrados. No hacen las cosas como deben de ser. Pues la inseguridad. Más que nada la inseguridad, la falta de empleos, de oportunidades que hay. El gobierno del estado, yo sí les pido de favor que nos echen más la mano con lo que es la seguridad para el ciudadano. Que tengamos carreteras libres de tránsito y poder transitar libre como cualquier ciudadano mexicano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarlos en esta emisión de Pros y Contras. Y uno de los temas pendientes es el de seguridad pública aquí en el estado, sin duda. Y así lo señalan encuestas de percepción ciudadana como del INEGI y también de Hermosillo Cómo Vamos. Es una de las principales preocupaciones de los sonorenses. Le presentamos esta pieza que justamente habla al respecto. El tema de la seguridad pública es un tema recurrente en las mesas de debate y análisis en la búsqueda de una solución integral. Será sin duda un rubro que deberán abordar los próximos gobernantes al existir grandes áreas de oportunidad en esta región. Y es un tema crucial para la percepción de tranquilidad de la ciudadanía, que así lo demuestran datos de INEGI y de organismos no gubernamentales como Hermosillo Cómo Vamos y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Este último ha pedido que se garantice la justicia rápida y expedita a quienes son víctimas de algún delito en Sonora, mientras que los ciudadanos consideran el tema de seguridad pública y violencia como la problemática número 1 en nuestra capital, Hermosillo. Hoy, en Pros y Contras, revisamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la encuesta de percepción de seguridad en las zonas urbanas del INEGI, entre otros organismos que tienen como propósito brindar el sentir ciudadano para que se actúe con políticas públicas pensadas en lograr un mejor entorno para todos. Usted es el licenciado. Ahí está precisamente, gracias a Alonso Echeverría, esta noche que también nos presenta esa pieza en referencia a la cuestión de seguridad, cómo andamos aquí en el estado de Sonora. Y nos vamos a ir rapidísimo porque el tiempo apremia en esta noche. Vamos con lo que son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el tema de homicidio, que yo creo que es la cifra o el dato relevante comparado con lo que es el 2018 y 2015, en el cual podríamos darnos una idea de cómo andamos aquí en nuestra entidad en este tema, en la cuestión de delitos de alto impacto. Ha mencionado la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el estado que ha disminuido en lo que son también otro tipo de delitos ya del fuero común, pero hablando, y le vamos a presentar el gráfico a continuación, las víctimas de homicidio doloso aquí en el estado de Sonora, 143 en enero, estamos hablando de enero de cada año, cómo arranca cada año. 2021, este enero de 2021 son 143. Hace 3 años, enero de 2018, estábamos con 48 homicidios aquí en el estado de Sonora. Y 2015, cuando ya iba el cierre de la administración de Guillermo Padres, el 2015, enero de 2015, 36 el número de homicidios dolosos. ¿Qué nos dice, compañeros, estas cifras? ¿Qué podemos reflexionar al respecto? Tema complicado, la cuestión de seguridad pública aquí en nuestro estado de Sonora. Así es, un tema muy complicado y con un crecimiento exponencial, lamentablemente. Y sin duda alguna, creo que será entre los 3 temas más importantes que se debatan en todas las campañas políticas que se van a llevar a cabo.
el próximo 6 de junio, la situación de la seguridad. Yo veo particularmente dos focos rojos muy fuertes que creo que coincidirán conmigo. El primero de ellos ubicado en la región sur del estado, en Cajeme particularmente, donde por ejemplo febrero cierra con 57 homicidios dolosos. Es una cifra altísima. Y bueno, ahora estamos estrenando el mes de marzo y lamentablemente este día se han registrado ya 4 homicidios dolosos. Entonces, este será un gran tema, creo que es una de las preocupaciones centrales del sonorense, tanto la cuestión de la seguridad rampante que parece que no tiene fin. Las estrategias hasta el momento no han funcionado, cambiaron los mandos, llegaron mandos militares, ha habido estrategia, ha habido, como ya todos sabemos, un incremento en el número de elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, no cede la violencia. Y esta misma situación pues vemos en la región de Caborca, donde lamentablemente también el incremento en homicidios y cada vez homicidios más lamentables, más escandalosos, más cruentos. Creo que ese será sin duda alguna uno de los grandes asignaciones pendientes que va a dejar este gobierno. Maestro. Ya tiene mucho tiempo estableciéndose la inseguridad pública como el principal problema en la región y bueno, quizá esté muy trillado decirlo, pero pues esto no es algo que ha ocurrido solamente en el estado de Sonora, es en toda la República Mexicana, lamentablemente, pero en el año 2020 se estableció récord en el país respecto a los homicidios dolosos y espantosamente también aumentaron los feminicidios de manera muy especial. Esto, en mi opinión particular, ha sido un reto para el Estado mexicano. Es decir, no es un reto para el gobierno en turno, sino para el Estado mexicano. El Estado, la figura del Estado va más allá del gobierno en turno, del gobierno que está siempre de paso. El Estado es el que tiene que demostrar a través de sus órganos su eficacia y la primera obligación que tiene es brindar paz y tranquilidad a los ciudadanos. Lamentablemente, pero el Estado de Derecho, ¿sí?, ha sido muy vulnerado y el incremento de la violencia y algunas reformas a la ley, al marco jurídico alrededor de la violencia han permitido que la impunidad logre carta de residencia en el país. Y esto hace que el delincuente, seguro de que no va a ser castigado, siga adelante cometiendo el delito. Y cada vez, como bien dice Doris, aumenta la exposición cada vez más dramática y dolorosa de aquel tipo de homicidios. ¿Por qué? Se preguntaría uno, ¿por qué este aumento tan violento en Cajeme, en Guaymas, en Empalme, en Caborca, en Magdalena? Pues evidentemente son bandas delincuenciales. Yo creo que si están trabajando es porque alguien lo está permitiendo, pero también falta eficacia en este caso del Estado. Si recordamos, porque aunque a veces es odioso hablar del pasado, sobre todo si no nos referimos al antepasado del presidente López Obrador, pues estamos bien. Si hablamos del pasado, de cierto pasado, no estamos tan mal. En sexenios anteriores hubo acciones de los gobernantes que detuvieron actos violentos, ¿sí? Y yo creo que lo que ha faltado en este sexenio particularmente es una mayor eficacia para evitar la permanencia de grupos delincuenciales en cada una de las regiones. Entonces yo creo que esto merece una atención especial porque hay instrumentos que tiene el Estado mexicano para actuar y ya dependerá de la voluntad de los gobernantes para efectivamente hacerlos valer y buscar esa paz y tranquilidad, pues que añoramos tanto y que perdimos desde hace tiempo, ¿no? Que la extrañamos, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, a ver, tenemos otra. Sí, bueno, más estadísticas, en referencia al tema de seguridad, obviamente también, y se ha mencionado el tema de la pobreza, el tema de la falta de empleo, el cual detona en ocasiones, obviamente, la cuestión de la delincuencia, debido a que obviamente la gente pues busca la forma en cómo hacerse, cae en las manos incluso del propio crimen, delincuencia organizada. Y le voy a presentar datos en torno a los empleos creados aquí en enero de 2021, aquí en Sonora, y son, hablando de los 4 municipios más importantes, o bueno, los que tuvieron
los primeros lugares en este indicativo, y llama la atención que los empleos creados están, por ejemplo, en el caso de Caborca, que aparece en primer lugar con 4,028, muy pocos comparados obviamente con un año que no fuera pandémico, pero son 4,028 según datos del Seguro Social. San Luis Río Colorado 3,761, Hermosillo 3,107 empleos, mientras que Ciudad Obregón 1,237. Y hay casos dramáticos, como es el caso de Navojoa, que reportó pérdida de empleos en lugar de generación, pérdida durante este enero del 2021 con menos 1,219 empleos, hablando de Navojoa. Y ya que estamos con estos temas, vamos ahora con el gráfico de pobreza laboral en México. Según datos del último cuarto trimestre, mejor dicho, del 2020, según Coneval, Sonora representa un 29.9% de su población en esta pobreza laboral, que ganan menos de lo que cuesta la canasta alimentaria. El 29.9% de la población en Sonora está en esta cifra. Vemos ahí la cifra, la media nacional, muy alta, 40.7% está en esta cifra, según datos, reitero, de Coneval, el último estudio dado a conocer hace apenas un par de semanas. Ciudad de México, 41.4%, y Chiapas, que es una de las entidades que tiene mayor número de población que tienen menos ingresos de lo que cuesta la canasta básica, 64.3%. ¿Y por qué hago mención a esto? Precisamente eso, maestro, el asunto de la pobreza, la cuestión de falta de empleo, de oportunidades, podría detonar incluso otro rubro, hablando de temas complicados, tanto en el sector urbano como rural, la cuestión de la delincuencia. Y asegura el Instituto Mexicano de la Competitividad que en todo este tiempo de pandemia, después de Baja California, Sonora fue el estado que más creció, ¿no? Y según podemos constatar con los números que ofreciste ahorita, Edgar, en enero se generaron en el estado 12,000, bueno, si mal no recuerdo, 12,003 nuevos empleos. Sí. Y a nivel nacional, 43,000, generamos la cuarta parte de los empleos de Sonora a nivel nacional. Yo veo en el estado, sí, mucha necesidad, pero también a pesar de la violencia, a pesar de la pandemia, yo veo empresas llegando, yo veo empresas instalándose, ¿sí? Constellation en Cajeme, yo creo que va a ser un antes y un después similar a lo que fue en Hermosillo la Ford en 1983 o 1984 cuando comenzó a operar. Yo veo consolidándose aquí la industria aeroespacial. Entonces yo creo que el rostro pesimista, depresivo de las y los sonorenses por la pandemia, etcétera, puede girar o ya empezó a girar rumbo a un optimismo mucho más marcado, porque tenemos una característica muy especial en Sonora. Nos crecemos ante la adversidad, hombre, hay que decirlo, y hay que decirlo con orgullo, pues. Aquello que se decía de que hubo unos agrotitanes que convirtieron este desierto en vergel, algo de eso es cierto. Y aunque hemos tenido sexenios pésimos que no despiertan ningún tipo de motivación, pero pues los sonorenses son más grandes que eso, ¿sí? Los empleos los genera la iniciativa privada, no las genera el gobierno, aunque las presuma el gobierno. Y yo creo que si los candidatos a la gubernatura del estado hablan del futuro y de cómo utilizar la imaginación y creatividad para poder engrandecer al estado, yo creo que pueden penetrar y pueden convencer mucho más. Te pongo nada más un ejemplo. La Universidad de Sonora, en mi opinión personal, un ente mediocre desde hace bastantes años. Estoy recordando que en su momento, en los 80s, 90s, fue muy apoyado económicamente la Unison, pero el Itson no. El Itson se movió con su gente de Cajeme y generó sus propios recursos. ¡Caramba! ¿Cuántos inventos hemos tenido por la pandemia a nivel local? ¿Que no tenemos gente talentosa en Sonora que podamos generar nuestros propios recursos y poner a Sonora muy por encima de un gobierno quizá miserable que nos envía migajas al estado de Sonora? Bueno, ya. Perdón. Adelante, Doris. Bueno, yo creo que aquí sería muy interesante. Bueno, ya el viernes 5 de marzo, inician las campañas electorales, las campañas a la gubernatura específicamente, y bueno, ya podrán hablar con más claridad cada uno de los aspirantes en cuanto a sus propuestas, porque estas cifras que nos compartía Edgar hace un momento, que son las cifras del Coneval del 2018, que son las cifras más recientes, sí son preocupantes. O sea,
¿Qué se tiene pensado para combatir o para reducir? Lo ideal sería erradicar la pobreza en Sonora. No solamente la pobreza, sino la pobreza extrema también, que ha tenido un ligero repunte. El porcentaje de la población en Sonora en pobreza del 2016 al 2018 tuvo un pequeñísimo incremento del 27.9 al 28.2%. Ahora un punto y medio. Así es, así Bien, es. yo pensé que el 20 y No. tantos %, En el 2016 se registró el 27.9% y el 2018, que es la última medición. La pobreza extrema. La pobreza extrema también se incrementó en menor cantidad, pero se incrementó. En el 2016 se registró un 2.5% y en el 2018 un 2.6%. Entonces sabemos de zonas que son marginadas, como por ejemplo el poblado Miguel Alemán, muchas regiones del sur del estado, que los gobiernos tienen deudas históricas con estas regiones, con estas poblaciones. Entonces, habrá que ver qué propuesta, qué han pensado, qué van a proponer los candidatos y la candidata, porque tenemos una candidata. Y hay otro mujer. dato ahí, ¿no? Dentro de los índices con los que se mide la pobreza, está la pobreza laboral. Sí, o sea, también. está la pobreza de la que estás hablando, Doris, con estos datos, y está la pobreza laboral. ¿Es la que vimos el dato? Sí. Sí. Ahora, puesto más a la banqueta, digamos, la pobreza laboral es la gente que tiene trabajo, pero lo que gana no le alcanza para comprar los productos de la canasta básica. Sí trabaja, sí tiene un ingreso, pero no le alcanza para comprar lo mínimamente necesario para subsistir. Y tenemos en Sonora, según datos del INEGI, alrededor de la tercera parte de la población en Sonora está en pobreza laboral. Es decir, que lo que gana no alcanza para surtir la canasta básica. Puede ser, es muy probable que mucha de esa gente que tiene un sueldo bajo y no le alcanza, tenga un extra en la informalidad. Mucha gente lo tiene, ¿no? Pero si vamos estrictamente a los números, a lo que se puede contabilizar, al dato que se puede meter en una estadística, tenemos la tercera parte de la población en Sonora en pobreza laboral. Impresionante eso. Sí, es un dato muy fuerte. Completamente, pues es parte de los datos que les estamos dando esta noche y que es importante el estar desmenuzando aquí en la mesa de pros y contras. También, bueno, ahorita que andaban con el asunto, por ejemplo, mi estimado Sergio, de la canasta básica y demás, hay un dato, si alcanza el tiempo, me dices, mi estimado productor, de los productos que subieron en febrero 2021, que acaba de concluir. Y hay productos de la canasta básica y también de energéticos que es importante dar a conocer, que según ha mencionado que no iba a incrementarse los precios y demás, pero por ejemplo, consumo para toda la familia, el tema del plátano, por ejemplo, que parece algo muy banal lo que estoy platicando, pero es algo que ahí en casita se consume y muchísimo. Únicamente en una quincena a otra, el plátano se incrementó el 6.43% su valor. Por ejemplo, el caso de la papa, que también se consume muchísimo en cada una de las mesas de los sonorenses, 4.77%. Y si nos vamos sumando porcentaje por porcentaje, ya son pesos y centavos que le pesan al sonorense, Sergio. Sí, claro, porque ya los vas sumando y es apenas un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Claro. El limón. El limón. Sí. 69% subió el limón, de enero a febrero. Así es. 69%, el kilo de limón. Entonces, y el gas doméstico. El gas doméstico es tremendo el incremento. Sigue siendo noticia nacional aquí Sonora, ¿no? Sí. El gas más caro se compra aquí. Entonces tienen una tarea importante los candidatos a la gobernación, o quien llegue, ¿no? Ya no digo los candidatos, los que lleguen, la próxima gobernadora o gobernador, los alcaldes tienen un reto importante ahí, en tema de resolver todos estos problemas que estamos poniendo aquí sobre la mesa, que no son cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿por dónde le van a entrar al tema de la seguridad? Que ese tema se puede llevar programas completos, ¿no? El tema de la seguridad, porque además, particularmente ahí tenemos un tema de una descomposición muy profunda, ¿sí? Una parte de los temas sensibles, al igual que la salud. Sí. Y yo creo que uno de los actos más, yo no sé cómo decirlo, pero es casi criminal, politizar al extremo el tema de la seguridad. Sí, politizarlo, llevarlo al terreno de lo político, al terreno de los partidos. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos ser tontos. Hay un antes y un después cuando el crimen organizado se empieza a meter en terrenos en donde no se metía antes.
en donde el Estado mexicano, ese conjunto de instituciones que ahí está, vayan y vengan gobernantes y partidos, ese conjunto de instituciones que tenemos en el país, no tuvo los arrestos necesarios para impedir que el crimen organizado se metiera en actividades, en terrenos de la vida de la gente que antes era impensable que ahí estuviera. Hoy tenemos al narco, tenemos al crimen organizado metido en muchos aspectos de la vida pública, que antes no estaba. Y eso es una muy grave descomposición. No, pues error es politizar todo. La verdad es que el gobierno está obligado y bajo juramento de hacer o de tomar decisiones, número uno, de tomar decisiones correctas, pues. Claro. El problema de politizar, como dices tú, es que muchos gobernantes, y lastimosamente por las últimas generaciones lo han demostrado mucho, temen pagar facturas, temen perder popularidad y no toman la decisión correcta, pues ese es el problema. ¿Sí? Y la politización de la que habla Sergio Valle, yo creo que más bien es un pretexto del incapaz. Es un pretexto del incapaz porque el que es capaz soluciona el problema. O bueno, pone soluciones para tratar de salir de aquel hoyo en que está, o aquel barranco en que está metido. El que no tiene capacidad, efectivamente, empieza a hablar de que es una campaña en contra, de que el objetivo es político, pero no hablo solamente del gobierno federal, hablo de cualquiera, de cualquiera, porque así es, así ha sido y lamentablemente, pero es una práctica muy socorrida por los gobernantes de la última generación a lo largo y ancho de la República Mexicana. Perfecto, pues ahí está comentarios del maestro, que por cierto, maestro, vamos a ver si podemos rapidísimo poner este gráfico, que ahorita que mencionaba el tema de Constellation Brands, allá por rumbos del sur de nuestro estado, y la llegada de más inversiones. Resulta que hay un dato que, bueno, no pone muy bien posicionado el estado de Sonora, que ahí lo tenemos en pantalla, hablando de la Secretaría de Economía, mencionando la inversión extranjera directa durante lo que fue el año 2020, a Sonora en el último lugar. Hablando en referencia, por ejemplo, Nuevo León, que tiene 3.366 millones de dólares, Tamaulipas, que sería el que está, ya en otro lugar, un poco más arriba de Sonora, pero Sonora únicamente reporta 578.4 millones de dólares, reitero, inversión extranjera directa durante el año 2020 de los estados fronterizos. Ahí está la cifra por parte de la Secretaría de Economía. Bien. Hay más información, estos pros y contras. Es pros y contras a través de la señal de Televisa Sonora. Estamos en vivo, nos vamos un poquito después de las 10 de la noche porque nos faltan los registros, los candidatos a la gobernatura del estado que ya están registrados, ya están listos y van a arrancar el próximo día 5. Esta semana arrancan ya las campañas. A ver, ¿quién se avienta con... ¿Nos vamos uno por uno? ¿Cómo lo hacemos, Edgar? Sí, adelante, por favor. Los invitados acá, por favor. Damos primero. Adelante, a ver, ¿cuál es tu expectativa de estas campañas o tu escenario probable o tu análisis del arranque? Bueno, Doris. El escenario probable en base a lo que se ha visto hasta este momento es que es muy probable que esta elección se vaya a tercios, como ya se ha comentado en algunas otras ocasiones. Creo que es el tema de las encuestas, así va a iniciar esta campaña con una guerra literalmente de encuestas, pero es prematuro. Es prematuro, estamos pues prácticamente a 3 meses y vemos ya muy claramente definidos a los 3 candidatos que están marcando la pauta hasta este momento. Con el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con una narrativa muy apegada a la 4T, al discurso de Andrés Manuel López Obrador. Vemos, por otro lado, más conciliador el caso de
de Ernesto Gándara, que va por la Alianza por Sonora, que él exactamente ha hablado sobre lo que mencionaban ustedes ahorita, que no hay que partidizar o politizar el tema de la seguridad o de la inseguridad, como quieran verlo. Y bueno, un candidato que va solo, que es Ricardo Burs, un poco más beligerante, con cuestionamientos muy críticos hacia los aparatos de seguridad, tanto estatal como federal, que va creciendo poco a poco en las encuestas. Y estos pues 3 últimos candidatos, 2 candidatos y una candidata, que se registraron ya de último momento. Rosario Robles es una académica con una trayectoria interesante en el mundo de la academia, con buena preparación. Y bueno, los otros 2 candidatos ya los conocemos bastante bien, están muy bien identificados y quienes curiosamente semanas o meses atrás se habían mostrado sus simpatías hacia Alfonso Durazo y ahora aparecen pues encabezando a 2 de los nuevos partidos que por reglas del INE pues tienen que ir solos, sin coaliciones. Entonces, pues sí se avisora una elección complicada. Sin duda alguna, el tema de la pandemia lo va a hacer mucho más complicado. Y a este respecto también quisiera comentar que me ha extrañado que hasta este día el Instituto Estatal Electoral no haya marcado la pauta de cómo van a ser las campañas, o sea, qué se va a permitir. Hasta qué momento se van a permitir los eventos presenciales, los eventos con gente, qué va a ir por redes sociales, qué va a ser virtual, el protocolo, pues. Los protocolos sanitarios que creo que hasta este momento, digo, ya a 3 días, claro, a 3 días del inicio, los comités de campaña, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Kirri. Yo creo que todo se va a circunscribir en 3, ¿no? En Alfonso, en Ernesto, en Ricardo. Yo creo que el resto de participantes en su momento, bueno, no veo otro, se van a unir a Alfonso Durazo y vamos a fijar la atención en ellos 3. Quizá al final del día, por allá en mayo, se piensen en 2, bueno, eso solamente en los escenarios lo dirán, pero lo que hay que poner sobre la mesa es ¿qué candidato va a hacer que volteemos a verlo? ¿Qué candidato va a proponer algo que permita que el sonorense le llame la atención la campaña y que establezca una esperanza para seguir adelante, para progresar, para tener más desarrollo, para lograr tener una expectativa real, para tener los medicamentos que escasean todavía en los hospitales? Sí, para definitivamente agilizar este asunto de la pandemia con la vacunación y lograr que el 70% de sonorenses estén inmunizados para superar pues esto que nos ha cambiado la vida a todos. ¿Quién va a ser capaz de que haga lo que tenga que hacer para confiar en él? Porque en este momento, repito, Juan Pueblo no confía en sus políticos, Juan Pueblo no cree en los partidos, mucho menos en los partidos. Lo hemos dicho antes, creo que las personas van a votar. La ciudadanía va a votar por las personas, no por los partidos, y creo que estaríamos ante el escenario de la expectativa para ver a dónde se puede voltear con interés real, ¿sí? No con demagogia. Lo que sí ha habido en este periodo de intercampañas, como menciona Doris, en el cual ha habido la mejor falta de información de los organismos electorales, en específico el Instituto Estatal Electoral, que creo que ahí estoy de acuerdo totalmente con Doris. Ha faltado ver bien claramente cómo van a estar las reglas del juego. Incluso el ciudadano no sabe a estas alturas cómo va a ir a votar, por ejemplo, el día de la jornada electoral. Falta un poquito más de información. Y en el sentido ya de lo que es este periodo de intercampañas, yo creo que ha sido el periodo de intercampañas más movidito que ha tenido los que vamos a estar viendo ya en la campaña el viernes. Es decir, pareciera que nunca han terminado de hacer campaña. Ha habido actividades, todo por lo mismo de la pandemia. El periodo de precampañas se hizo también en muchas ocasiones, o se observó a través de redes sociales, es lo que pasó, muchas reuniones en Zoom. Tuve la oportunidad de platicar con los 5, el 6º no quiso venir, que es Carlos El Bebo Satarain, no quiso venir aquí por el tema del periodo de intercampañas, pero los otros 5 sí platicamos con ellos. No te perdiste de mucho de todo. Y bueno, en ese sentido, bueno, hay cada quien ya la decisión de no venir para acá, al final de cuentas. Pero bueno, los otros 5 que sí vinieron mencionaban eso. Ellos pedían campañas de altura, campañas de propuestas y sobre todo el asunto de no campañas negras. Lo que sí estamos observando en estos momentos, una cantidad importante de campañas en redes sociales. O sea, agarras el YouTube
cualquier cosita y te aparece algo ahí en contra de uno voto. Pero nada ¿no? nuevo. Pues. No, nada nuevo. Es lo que Pero lo que prometen voy es todas la promesa de elecciones. nada de campañas negras y Fíjate, tracas. históricamente No, siempre está el lleno de sonorense- campañas negras. Claro, Históricamente claro. siempre el sonorense ha admirado mucho al paisano, que está muy cerca del poder, que está muy cerca del Palacio Nacional. Ese personaje ahorita es Alfonso Durazo Montaño, sin duda alguna. A ver, ¿va a seguir manteniendo ese patrimonio o lo va a echar por la borda? Eso habría que responder en las semanas y meses por venir, pues, ¿no? Porque al final de cuentas él también está atado a Palacio Nacional. Eso será muy interesante ver cómo va a transitar esta elección sin el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Bueno, ese es un tema. Buen punto nos va a llevar a otra hora, ¿no? Pero primero, Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta. Él tiene un desgaste ya de 2 años de ejercicio de gobierno, ¿sí? Todos los gobiernos se desgastan, todos, del partido que sea. Así sea el propio Andrés Manuel, que es, por lo menos en mi opinión personal, el triunfo más legítimo electoral que tengamos memoria en la historia reciente de México. Nadie ha ganado de una forma tan legítima y tan contundente como ganó Andrés Manuel López Obrador. Abrumadora. Abrumador el triunfo de Andrés Manuel. Aún así, tiene un desgaste. Sí. Y hay que ver hasta qué punto Alfonso va a cargar o no con ese desgaste. Hay que ver hasta qué punto Ernesto va a cargar o no con el desgaste de Claudia y de su partido y del famoso PRIAN. Hasta qué punto está dispuesto Ricardo Burs a ser disruptivo, como lo ha sido hasta este momento, para levantar en las encuestas, de que ha levantado, sí, de que ha levantado en las preferencias. ¿Hasta qué punto van a ellos a cargar con algo y a soltar lo otro? ¿Sí? ¿O van a poder soltarlo? Pues tenemos interrogantes en la mesa, se van a ir respondiendo al paso de las semanas y de los meses, ¿no? Sin duda. Yo solamente quisiera citar, si me permiten, de manera muy rápida, Sergio, Edgar, un dato. Ahora hace unos días presentó una encuesta la revista Voz y Voto, con datos muy interesantes, del cual nada más quisiera destacar uno, ahorita que estamos hablando del presidente López Obrador y la fuerza de su presencia. La encuesta destaca, en particular en la elección de Sonora, que la cercanía con el presidente López Obrador no es un factor que consideren importante los sonorenses. Eso me parece un dato revelador. Y otro de los datos que también destaca es que la cualidad principal que busca el sonorense consultado para esta encuesta en el próximo gobernador es que sea cercano a la gente. Es que sea cercano a la gente. Capacidad de conectar, ¿no? Así es. A ver cómo conecta, ¿no? Claro, ¿a quién creerle, pues? Vamos a lo del cambios en el gabinete de Claudia Pavlovich rumbo al cierre de su sexenio. Sí, exactamente. Hubo modificaciones hoy que creo que es importante ya para cerrar este pros y contras, hablar al respecto de ello. 4 dependencias cambian de titulares. ¿Cómo observan estos movimientos ya en la parte final, últimos meses ya de la gestión de Claudia Pavlovich? Yo, maestro, por favor. Pues yo lo he escrito, lo reitero aquí. Claudia Pavlovich siempre se la ha jugado con un grupo compacto, cercano. Desde el inicio de su sexenio lo ha demostrado y lo corrobora una vez más a meses ya de dejar la gestión, ¿sí? Ha habido un grupo íntimo, compacto en el gobierno del Estado con el cual ella ha trabajado siempre. Ha sido Miguel Ernesto Pompa Corello, secretario de Gobierno, ha sido Enrique Clausen Iberri, ha sido Jorge Durán Puente, el pano salido Pavlovich, fundamentalmente. El resto han sido evidentemente algunos buenos, otros más o menos, otros malos colaboradores, pero ese ha sido su grupo íntimo. Y en estos cambios de hoy se observa también que ese estilo o esa raíz de su grupo político, ahí está presente en estos cambios. Hubo unos enroques, sí, pero ella sigue adelante, reafirmando que rumbo a la salida se la va a seguir jugando con su gente, con la única gente de confianza que tuvo. Pues cambios predecibles, cambios esperados. La gobernadora está moviendo sus alfiles para reforzar y cuidar sobre todo su 7º año. Yo recuerdo muy bien que en las
las primeras apariciones que tuvo cuando asumió el gobierno del estado, ella siempre habló de cuidar su 7º año. Entonces, esos cambios que hizo ahorita pues van para reforzar la presencia y defender el legado que eventualmente pueda dejar la gobernadora Pavlovich. Así que pues los veremos muy pronto en el Congreso del Estado. Y el 7º año se cuida desde el Congreso del Estado. Así es. Por eso, Sí. no, solo quería subrayar nada más, este equipo es para preparar la salida, pero el 7º año depende de los triunfos que ella tenga para que sea cuidada. El otro año en el Congreso. le van a escarbar, Sí. cuando ella ya no sea gobernadora, le van a escarbar la cuenta pública de este año. Así es. Sí. Entonces ahí tiene que haber gente de ella, del que haya participado en el gobierno de Claudia, para defender esa cuenta pública, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es el propósito, bueno. Pues muchas gracias por haber venido esta noche a Pros y Contras, Doris Al Arenas. contrario, gracias Sergio, Luis gracias Quirrín. Álvaro, Gracias. un gusto, Gracias. Javier. Un placer. Señor Molina, como siempre, un gusto Señor compartir licenciado con Valle, usted. igualmente un gustazo, un honor. Qué bien se Muchísimas llevan. gracias. ya es casi, es chunga, ¿no? Siempre bromeamos Si lo así. viejo nos llevamos allá, pero no. Muy bien, pues muchas gracias, Quirrín, muchas gracias, Doris, gracias a Gracias, usted por Sergio. habernos acompañado, Edgar, como siempre, esta noche Contrario. en vivo en Pros y Contras. El próximo lunes aquí nos reencontraremos en punto de las 9 de la noche en vivo en otro Pros y Contras. Gracias.